Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a seguir utilizando el modelo de macroeconómico dinámico que estábamos utilizando en los vídeos anteriores para ver los efectos de una perturbación de demanda, Vamos a empezar con un impulso, es decir, estamos en el periodo 1 y vamos a tener que en el periodo 1 vamos a tener una perturbación de demanda de 1. Es decir, aquí en la función de demanda tenemos el epsilon de t que tenemos aquí. Entonces, si no hay perturbación de demanda ni de oferta, pues esto sería 0 y esto sería 0. Y entonces el sistema es tal como hemos estudiado estos días anteriores. Si introducimos una perturbación de demanda, yo quiero ver los efectos sobre las variables principales, que es la tasa de inflación y nivel de producción y los tipos de interés, a lo largo del tiempo. Entonces, vimos que la solución, introduciendo I de t, que esto no es una ecuación en diferencias, esta es una ecuación contemporánea realmente, introduciéndolo en pi de t, obteníamos esta expresión, es decir, una ecuación en diferencias, pi de t, que sería igual a más b, a por pi de t menos 1 más b por la inflación esperada, que es un parámetro, esperada no, la inflación objetivo, más este coeficiente que llamamos c, multiplicado por estos coeficientes que multiplican las perturbaciones. Esto lo obteníamos simplemente sustituyendo I de t en esta expresión. Entonces este realmente es nuestro sistema. Entonces lo que queremos comprobar es qué pasaría si se produce en el instante 1 un impulso, de esta forma, un impulso. Es decir, nosotros tenemos un sistema, ese sistema viene dado por este sistema, nosotros tenemos este sistema, que lo podemos denominar H, por ejemplo, entonces introducimos un impulso en delta n-1, es decir, una perturbación, esto se puede interpretar como si fuera una señal, introducimos una señal del sistema y entonces queremos ver lo que el sistema nos devuelve en inflación, en nivel de producción, en nivel de tipo de interés y nominal y tipo de interés real. Eso es lo que queremos ver. Tipo de interés nominal y tipo de interés real. Eso es lo que queremos ver. Entonces, si aquí metemos x de n un impulso en el periodo 1, queremos ver los efectos, como digo, en estas variables a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Y luego podemos ver, por ejemplo, si le introducimos al sistema, es decir, la señal que nos llega, la perturbación que nos llega, puede ser una suma x de n más x' de n, por ejemplo, se introduce en el sistema y queremos ver, por ejemplo, lo mismo, los efectos en las variables a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que se dice un impulso unitario en el periodo 1, es decir, que la demanda aumente inesperadamente en el periodo 1 y luego vuelva al nivel 0. Entonces eso se escribe en términos de sistemas dinámicos. Yo creo que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero lo repasamos. En la delta, que es la delta de Kronecker. Por ejemplo, delta de n, vamos a decir que este va a ser el impulso, lo vamos a definir como un impulso 1 si n es igual a 0, si el argumento de esta función es igual a 0, y 0 si n es distinto de 0. En este caso, por tanto, en el instante n igual a 0 tenemos un impulso. Es decir, tenemos esto aquí, pero en el instante 0. ¿Vale? Y todo lo demás, 0. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se denomina la delta, esto es lo que se denomina la delta de Kronecker.
la delta de Kronecker. Creo que se escribe así. La delta de Kronecker. Para sistemas continuos sería la delta de Dirac, pero bueno, sistemas continuos no lo vamos a hacer aquí de momento, sería la delta de Dirac. Entonces, si quiero que el impulso unitario sea en el periodo 1, en el instante 1, pues pongo delta n-1, va a valer 1 si el argumento de esta función, el argumento es n-1, es igual a 0. Lo que es lo mismo es que si n es igual a 1, el valor de la función vale 1 y 0 si n-1 es distinto de 0, es decir, si n es distinto de 1, que es el caso que hemos visto. Luego la perturbación que vamos a tener va a ser una delta, es decir, un impulso en el delta n-1, en el periodo 1. ¿Vale? Bien, vamos primero a hacer... Esto lo introduzco porque en vídeos posteriores vamos a hablar de otros conceptos, que nos van a facilitar la vida para obtener las respuestas del sistema a cualquier perturbación, sabiendo la respuesta al impulso. Bien, eso lo veremos más adelante en vídeos siguientes. Entonces, vamos a ver inicialmente si hay una perturbación que en el periodo instante 1 partimos en principio que en el instante en n menor que 1, estrictamente, en n menor que 1, el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Viene en una situación de equilibrio. Entonces, para ver el efecto, necesitamos primero poner el sistema en equilibrio y luego introducirle la perturbación. Introducir la perturbación en el instante 1. Entonces, en n igual a 1 se produce la perturbación. Es decir, E de 1 va a ser 1, que es esta delta. 1, E de 1 va a ser 1, ¿vale? Entonces, sabíamos, entonces tenemos que utilizar esta ecuación, que es esta que tenemos aquí. Hemos sustituido este coeficiente A, este coeficiente, todo este coeficiente B y este coeficiente C. Entonces, lo ponemos aquí de esta forma. Y entonces tenemos que si partimos en equilibrio pi de 0, si empezamos en 0, pi de 0 sabíamos que el valor de pi de 0 era B1 menos A. B1 menos A que coincidía con la inflación objetivo, pi estrella. Estábamos en equilibrio y se cumplían todas esas condiciones, se cumplía todo eso. Borramos aquí y lo vemos gráficamente en términos gráficos económicos lo que significaba esto. Lo que significaba esto directamente es que teníamos aquí el nivel de inflación, aquí el nivel de producción o demanda, teníamos la renta de pleno empleo, IDP, teníamos una demanda, esta curva de demanda, que está explicada en el vídeo anterior. En el vídeo, dos vídeos anteriores, tenemos esta demanda y tenemos sin perturbaciones. Y tenemos esta oferta. Esta curva de oferta, la curva de inflación, ¿vale? Entonces, la curva de oferta de inflación es esta. Entonces, esta es la curva de inflación. Pi de t. Entonces, lo que tenemos, si partimos de una situación de equilibrio, aquí lo que se cumple es que el nivel de producción y renta es el de pleno empleo o el nivel natural que llamábamos, y el nivel de inflación efectivo es igual a pi estrella, que es este valor. Bien, ahora lo que vamos a ver es el objeto de este vídeo es qué ocurre si en el instante 1 ya se produce una perturbación de demanda.
Y entonces pasamos aquí a I de 1. Esto está en I de 0, I de 1. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del sistema y cómo van a variar cómo se van a modificar las variables a lo largo del tiempo? ¿Vale? Esto va a ser en el instante 1. En el instante 2, esto volverá si solamente tenemos un impulso en el instante 1. En el instante 2, como el E en 2 va a valer 0, el E en 2 va a valer 0, nuestra perturbación es solamente un impulso en 1, entonces nuestra demanda va a volver otra vez a su situación original, a esta que pongo aquí, a su situación original. Entonces aquí habrá una serie de puntos de equilibrio, una serie de puntos de equilibrio que va a determinar el sistema, Entonces aquí lo que vemos es, si lo hacemos gráficamente, vamos a coger otro color, a ver, un color, el azul. Si lo vemos gráficamente, aquí vamos a tener que en el instante 1 vamos a tener, en términos de inflación y de renta, vamos a tener un aumento de la inflación y del nivel de renta por encima del pleno empleo, es decir, después de la perturbación se produce eso, pero claro, la curva de oferta sí puede moverse en el instante 1 para el instante 2 de esta forma, tal como veíamos la curva de oferta. ¿Vale? Lanzábamos la horizontal hasta el nivel de producción de equilibrio y por aquí necesariamente tiene que pasar la curva de oferta. Pero claro, la curva de demanda solamente dura un periodo. Entonces, un periodo y vuelve a su situación original. Entonces, la función de demanda vuelve a ser otra vez la línea roja-verde, esta que está aquí. La línea roja-verde. Entonces, el nuevo punto de equilibrio va a ser este. Hemos partido de aquí. En un instante, en un periodo vamos a tener un nivel de renta e inflación superior al que teníamos inicialmente, y ya para los siguientes periodos el nivel de la oferta se va a ir desplazando hacia la derecha hasta el punto original, hasta el punto inicial, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ver en términos de sistemas dinámicos. Entonces, realmente esto, ¿qué es lo que hace? Esto hace algo así. Pasa por aquí, después por aquí y después ya directamente hasta el nuevo punto de equilibrio. ¿Vale? Haces una especie de una oscilación, realmente hace una oscilación, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí entonces. En términos de sistemas dinámicos lo vamos a ver de forma recurrente y en vídeos próximos veremos otra forma de verlo. Entonces, para un impulso tendríamos que pi de 1 sería igual a A por pi de 0 más B más C por phi de E1, que este vale 1, ¿vale? Hemos dicho que en 1 vale 1, ¿vale? Entonces, bien, C por phi de epsilon de t es la perturbación de demanda. Esto lo vamos a llamar directamente C, ¿vale? Sabemos que es C por phi, pero podríamos poner C', pero bueno, por no meter más letras, ponemos que es realmente C. Es decir, que C, este C' sería este C' de aquí, que voy a poner a partir de ahora C, es C por phi, ¿vale? C por phi. Entonces, esto es lo que tendríamos en el primer periodo. Es decir, esto sería A por B1 menos A, pi de 0, más B más C, más B más C, ¿vale? En 2 tendríamos A de pi de 1 más B, y ya la perturbación sería más C por epsilon de 2, pero la perturbación aquí ya vale 0. Luego esto es 0, luego tendríamos que pi de 2 es igual a A por pi de 1, que sería A cuadrado por B1 menos A, que era el punto de equilibrio inicial, la condición inicial,
más A por B más B, ¿vale? Más A por B más B. Entonces tendríamos A cuadrado, B1 menos A, AB, perdón, aquí AB, aquí nos faltaría AC, no lo perdamos, porque es A por pi de 1 y pi de 1 es todo esto, AC, y ahora sí que nos queda aquí el B, ¿vale? Entonces esto lo podemos reordenar, porque nos va a salir de forma recurrente esta forma, 1 menos A más AB, este B lo ponemos aquí, más AC, ¿vale? Vamos a ver 1, 2 más, pi de 3 va a ser igual a A de pi de 2 más B. Entonces vamos a tener que esto es igual a A cubo por B1 menos A, que es la condición inicial, que partíamos del equilibrio inicial, más A cuadrado B, más A cuadrado B, más AB, más A cuadrado C, más B, este B de aquí. Entonces esto lo podemos poner como pi de 3, esto lo podemos poner como A cubo por B1 menos A, reordenamos para que veamos la serie que se va formando, A cuadrado B más AB más B más A cuadrado C, ¿vale? Vamos a hacer el cuarto y luego ya ahora ya realizamos la inducción y ponemos la expresión general. Entonces pi 4 va a ser igual a pi 3 más B. Entonces todo esto quedaría, ya lo pongo directamente, pi de 4 sería A elevado a 4 por B1 menos A más A cubo por B más A cuadrado por B más AB más A cubo C. Bien, aquí tenemos esta expresión. Bueno, lo que tenemos son tres partes bien diferenciadas. La primera de la condición inicial, luego tenemos una expansión de este término, de esta forma, y es decir, tenemos un B que multiplica a A cuadrado a cubo, y aquí nos queda un B, aquí nos quedaría un B, que lo pasamos aquí, ¿vale? Aquí nos quedaría un B, que lo pasamos aquí, ¿vale? Más A cubo C, ¿vale? Entonces nos queda esta. Entonces nos fijamos y ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Atención. Entonces tenemos pi de 4. Entonces, esto es, ¿qué es esto? Esto es A a la cuarta por B que multiplica a 1 menos A. Bueno, lo ponemos así. B que multiplica a 1 menos A. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo bien. Por B que multiplica a la inversa de 1 menos A. Ahora tenemos más este término. ¿Qué es lo que tenemos en este término? ¿Qué es lo que tenemos en este término? Pues tenemos este B, que lo podemos sacar fuera, y lo tenemos como, fijaos, tenemos este B, lo podemos sacar fuera, entonces nos queda 1 más A cuadrado, más A cubo. Cuando estamos en pi de 4, tenemos esto. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Esto qué sería? A1, perdón, 1, porque esto queda, a ver, esto queda, para que lo veamos, esto queda 1 más A cuadrado más A cubo, ¿vale? Y luego aquí está el otro término, A cubo C, que lo vamos a poner en rojo. Entonces, para verlo. Entonces, ¿esto qué es? Esto sería la suma de estos términos de esta serie geométrica. Entonces, ¿esto cómo lo podemos poner? Como la serie infinita
la serie infinita, menos la serie que parte de el primer término a elevado a 4, que no está. Es decir, esto realmente es 1 más a cuadrado, más a cubo, más a la cuarta, más puntos, 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 hasta el infinito, y aquí solamente nos tenemos que quedar con estos. Bueno, pues restamos a la cuarta más puntos, puntos, puntos a infinito, ¿vale? Restamos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es lo que queremos, 1 más a cuadrado más a cubo. Bien, ¿vale? Entonces, esta expresión, ¿cuánto vale? Esta expresión vale 1 partido por 1 menos a. 1, la inversa de 1 menos la razón. La razón sería esta, ¿vale? A, ya sabemos que está comprendido entre es menor que 1 en valor absoluto, ¿vale? Luego, esta suma que converge, esa serie converge hasta 1 dividido entre 1 menos a. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es los infinitos términos de esta serie, pero empezando no en 1, sino en A4, luego en A a la cuarta. Luego esto es A a la cuarta dividido entre 1 menos A, ¿vale? ¿Vale? Entonces lo ponemos. Entonces tenemos, por tanto, que pi cuartos es igual a la cuarta b1 menos a, más, y ahora lo ponemos esto en verde, que sería más b, que multiplica a qué? A esto menos esto, hemos visto, ¿no? Esto es esto, y esto es esto. Luego, 1 menos a, menos a la cuarta, entre, vamos a ponerlo bien, entre 1 menos a, y ahora nos queda el término en rojo, más al cubo por c, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo hemos hecho para la cuarta, entonces tenemos que, evidentemente, lo que tenemos es b por a a la cuarta entre 1 menos a, que es b por a a la cuarta entre 1 menos a, esto es una a, parecía una c, ¿vale? Entonces este se cancela con este y queda b1 menos a, es decir, pi a la cuarta, queda b1 menos a, es decir, el punto de equilibrio inicial donde estábamos. Este es el punto inicial de equilibrio donde estábamos, la inflación objetivo, más a cubo c. Lo vamos a poner en rojo y así no nos perdemos. A cubo c. A cubo c, ¿vale? Entonces, claro, para pi n cualquiera, lo que tenemos es b1 menos a, que es pi estrella. Bueno, vamos a ponerla otra vez en azul, a ver. Lo vamos a poner así. b1 menos a, que esto es pi estrella, más, lo ponemos en rojo, más a elevado a n menos 1, aquí es un 3, aquí hay un 4, n menos 1 por c. ¿Vale? Y esto va a ser cómo va a variar a lo largo del tiempo las inflaciones de equilibrio que se forman aquí. Las inflaciones de equilibrio que se van formando. Claro, el primero es el mayor, luego los siguientes van decreciendo, 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 hasta que llegamos a la situación de equilibrio final, pi estrella, que es lo que vemos aquí. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a pi de n a otra vez al equilibrio inicial. Otra vez al equilibrio inicial pi estrella, ¿vale? Y esto, evidentemente, esto es para n mayor o igual que 1, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esto es realmente
¿Esto cómo lo podríamos llamar? Esto es cómo hace variar a la función del sistema, que sería, la función del sistema viene dada por toda esta expresión, esta de aquí, que ya de la que hemos deducido esto. Entonces, ¿esto qué es realmente? ¿Esto qué es? Esto es lo que se llama el efecto a lo largo del tiempo, aditivo sobre el equilibrio que ya teníamos, Esto es la respuesta al impulso que se dice. Esto es la respuesta que normalmente se denomina como HDN, que en este caso es AN-1 por C, para n mayor que 1, mayor o igual que 1. ¿Vale? Para n igual a 1 tendríamos que la inflación crece justamente en C, porque esto sería n-1, esto sería a elevado a 0, que es 1, sería C, es decir, la función de respuesta al impulso. Ahora ponemos aquí la función de respuesta al impulso, sería en 1 sería 1, y a partir de ahí va decreciendo porque en nuestro caso A es positivo y menor en valor absoluto que 1. Entonces, los aumentos iniciales en la perturbación en un solo periodo, en el periodo 1, provoca todas estas respuestas del sistema. Esto es como cuando le llega a un equipo electrónico una señal, y el equipo electrónico devuelve la señal correspondiente, una señal que sería una delta en n-1, por ejemplo, en n, y el equipo responde de esta forma. Hemos introducido una señal y el equipo responde de esta forma para las variables correspondientes. Entonces aquí es lo mismo, tenemos un sistema económico y hay una delta y un impulso unitario en un momento, entonces el sistema responde de esta forma, que es lo que hemos calculado aquí, en nuestro sistema. Bien, si introdujéramos aditivamente, nos podríamos preguntar que si introducimos aditivamente otro impulso, es decir, aquí hemos puesto un impulso en el instante 1, podríamos introducir un impulso aditivo, es decir, en el instante 2, otro impulso, ¿no? Que epsilon de t en d, epsilon en 2 valiera 1 y para todo el resto de valores 0. Es decir, que la perturbación fuera epsilon de n es delta de n-1, que es la que hemos visto, más delta n-2. ¿Vale? O podríamos pensar en 4, ¿no? Es decir, o en 3 o en las que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, hasta 5, ¿no? De delta n-5. Entonces, lo que estamos pensando aquí es que podría haber a lo largo del tiempo, si esto es n, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues aquí un impulso de 1, 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 y a partir de aquí 0. ¿Vale? Y a partir de aquí 0. Entonces, como el sistema es lineal, estamos en sistemas lineales, en este caso es un sistema lineal e invariante en el tiempo, es decir, que si yo meto un impulso en el periodo 1 y solamente un impulso en el periodo 1, la función de respuesta al impulso va a ser esta, a elevado a n-1 por c. Pero si yo no metiera ese impulso en el periodo 1, sino que lo introdujera en el periodo 2, sería la misma función de respuesta al impulso, pero retrasada. Es decir, sería a elevado a n-2 por c. ¿Vale? Independientemente del tiempo en el que introduzcamos el impulso, la respuesta tiene que ser la misma, porque es invariante en el tiempo. Los coeficientes a y c no se modifican, son constantes. Es una ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Entonces, me explico. Si metemos el impulso en el periodo 3, pues esto estará retrasado 3 periodos. Es decir, el que sea lineal, el que sea invariante en el tiempo, significa que cuando metemos en el sistema
un impulso, por ejemplo, delta n, pues si la respuesta al impulso del sistema es h de n, si metemos en el sistema delta n menos 1, el sistema va a ser hn-1, ¿sí? ¿Vale? Y así sucesivamente. Y como es lineal, si el sistema es este, h, y le metemos delta n más delta n menos 1 más delta n menos 2, por ejemplo, el sistema, al ser lineal, el sistema devolverá la función de respuesta al impulso en h de n más h de n menos 1 más h de n menos 2. ¿Vale? Y si introdujéramos una combinación lineal al sistema, por ejemplo, de C, G1 delta n más G2 delta n menos 1 más G3 delta n menos 2, ¿vale? Entonces el sistema igualmente la respuesta del sistema va a ser G1 por h de n más G2 por h de n menos 1 más G3 h de n menos 2. ¿Vale? Porque el sistema es lineal. Lo tenemos aquí. El sistema es lineal. ¿Vale? Coeficiente por pi de t menos 1 más una constante que multiplica las perturbaciones de forma aditiva. Luego el sistema es lineal. Luego lo que vamos a tener es eso. Bien, pues en nuestro caso, si nosotros le hemos introducido una delta n-1, una perturbación en 1, y obtenemos esta respuesta, si por ejemplo tuviéramos 5 perturbaciones, lo podríamos hacer iterativamente igual, pero razonándolo en términos de las dos propiedades fundamentales de los sistemas lineales y con coeficientes constantes, es que la respuesta del sistema será la suma o la combinación lineal de las respuestas al impulso correspondientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que pi de n, si le introducimos, por ejemplo, dos impulsos, introducimos que epsilon de n va a ser delta n menos 1 más delta n menos 2, por ejemplo. Entonces, si le introducimos eso, podríamos introducirle aquí multiplicado por un coeficiente y aquí multiplicado por otro coeficiente. Es decir, que en el periodo 1 la perturbación es muy alta, por ejemplo 5 por delta n menos 1, que sería un impulso de 5 unidades, y aquí podríamos ponerle un 1 directamente tal como está, un impulso en el instante 2 de 1 unidad. Pero bueno, le vamos a poner estos dos impulsos. Entonces, si eso es así, por todo lo que hemos visto, por linealidad y por que el sistema es invariante en el tiempo, vamos a tener que la solución va a ser lo que vemos aquí, la función de pi de n, lo que vamos a tener es que pi de n va a ser pi de 0, que era la condición inicial, más las funciones de respuesta al impulso, le estamos introduciendo impulsos, la función de respuesta al impulso en n-1, que ya la teníamos, que es an-1 por c, y esta de aquí, que será la función de respuesta al impulso, pero en el instante 2, tal como vemos aquí, an-2 por delta n-2. Si hubiéramos introducido epsilon de n delta n-1 más delta n-2
hasta 5, por ejemplo, delta n menos 5, lo que hubiéramos obtenido es que pi de n es igual a pi de 0, partíamos de la solución, más la suma de las funciones de respuesta al impulso, las funciones de respuesta al impulso para este tren de deltas. Entonces sería a n-1 por c más a n-2 por c más a n-5 por c, ¿vale? Y por supuesto empiezan a operar esto a partir del instante 1, este a partir del instante 2, a partir del instante 3 y a partir del instante 4 y 5, ¿vale? Por eso normalmente se pone la función escalón, que es u de n. La función escalón es u de n, significa que esto vale 1 si el argumento es mayor o igual que 0, y 0 si el argumento no es mayor o igual que 0, es decir, es bueno, 0 realmente, a ver, esto se puede poner 0 si n es menor que 0, ¿vale? Pero lo podemos simplificar simplemente diciendo que el escalón es esto. 1 si n es mayor o igual que 0. Claro, si tenemos aquí u de n menos 1, por ejemplo, entonces esto sería 1 si el argumento n menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Qué significa? Eso significa que es 1 cuando n es mayor o igual que 1. ¿Vale? Entonces, para 2 sería para lo mismo, pero n mayor o igual que 2. Por eso se suele poner aquí pi de n sería igual a pi de 0, que sería una constante de equilibrio inicial, más a de n menos 1 por c por u de n menos 1. ¿Vale? Porque esto sería operativo a partir de n igual a 1, más a n elevado a n menos 2 por c por u elevado a n, por u, el escalón, en n menos 2. Entonces esto sería operativo a partir de n igual a 2, más a elevado a n menos 5 por c por u elevado a n menos 5. ¿Vale? Bien, en el próximo vídeo abundaremos en esto y lo veremos más despacio. Pero lo que vemos, por tanto, es que la función de respuesta al impulso unitario es an-1 por c, y si metemos más impulsos, pues serían, lo podríamos ver aquí analíticamente, de forma recursiva. Aquí, por ejemplo, si metiéramos 2, tendríamos aquí el primero y aquí el segundo en c epsilon de 2, que aquí valdría 1, entonces lo introduciríamos aquí. Si no metemos más, pues veríamos que realmente el sistema responde de forma aditiva, sumando las funciones de respuesta al impulso retrasadas el periodo correspondiente. ¿Vale? Bien, pues esta es la caracterización, la solución de nuestro sistema en pi de n. Para el nivel de producción sería simplemente sustituir para cada uno de los pi de n, habría que sustituir aquí y obtendríamos los i de n en cada uno de los instantes de tiempo. Entonces, esto gráficamente en términos económicos, ¿cómo se ve? Pues se ve fácil, ¿no? Entonces, se ve fácil. Si tenemos aquí I y aquí tenemos la inflación y partimos de una situación de equilibrio inicial, entonces este es el nivel de equilibrio inicial, ¿no? Entonces se produce en el instante 1, este es pi de 0 que coincide con pi estrella, y esto es IP, y coincide con IP en el instante 0. Instante 1 lo que tenemos es una perturbación de demanda, que vale 1. Y esta perturbación de demanda va a durar 5 periodos.
Claro, porque, por ejemplo, en nuestro caso va a durar 5 periodos. Vamos a poner 5 periodos, poner 5 periodos. Entonces, en términos económicos, ¿qué significa? Que en 5 periodos esta demanda, esto es la demanda en cero, y esto va a ser la demanda en 1, la demanda en 2, la demanda en 3, la demanda en 4 y la demanda en 5. No se va a mover. La demanda en 6 va a volver otra vez. La demanda en 6 va a volver a su punto original. La demanda en 6, esto ya será la demanda en 6 y en 7 y en 8 y en 9, porque la perturbación ha durado 5 periodos, que son 5 impulsos. ¿Esto qué significa? En términos económicos, ya no en términos de sistemas dinámicos, pues que esta economía ha sufrido una burbuja de alguna forma, una burbuja, una alegría económica de demanda durante 5 periodos, por lo que sea. Pueden ser fondos que nos viene de Europa o de cualquier otro país, puede ser por una burbuja financiera o inmobiliaria como tuvimos a finales de 2008, 2009 hasta 2013, 2014, ¿vale? En donde, bueno, eso sería una depresión, vamos. Pero podría ser una burbuja, una burbuja. Lo que acabo de decir es una depresión, que sería lo contrario. Exactamente lo mismo, pero lo contrario. Pero esto sería una burbuja, ¿no? Entonces, nos dura 5 años y mientras que dura 5 años, pues la economía está, la oferta se iría desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Tendríamos aquí un punto de equilibrio, esto sí 1, esto sería I2, pi2, la función de oferta, esto sería pi3, pi4, así sucesivamente hasta pi5, pero en 6, entonces lo que haría la economía, haría este viaje inicial, aquí, luego recorrería todos estos puntos, pero a partir de I5 a I6 ya la demanda baja, es decir, la burbuja que estaba sostenida durante 5 periodos, por cualquier circunstancia, pincha, es decir, en un momento dado ha habido, sí, una burbuja financiera hasta 5 periodos y en un momento dado que las burbujas financieras duran muy poco en el tiempo, es decir, estallan rápidamente y en un momento dado tenemos que nuestros activos financieros y los activos financieros de los bancos y los activos financieros que hemos comprado, que hemos adquirido, en un momento dado no valen, caen considerablemente. Entonces, esa caída considerable hace que la demanda, el efecto riqueza que hace que la demanda sea alta, si el efecto riqueza es alto, el efecto riqueza hace que tenemos un empobrecimiento general vía efecto riqueza y la demanda vuelve a su situación inicial. Incluso podría volver a una situación inferior todavía. Es decir, podríamos tener en el instante I6 un impulso negativo, Pero bueno, lo dejamos que vuelve a nuestra situación inicial. Entonces, lo que tenemos es, bueno, pues a partir de aquí ya, en I6, en el nuevo punto de equilibrio, en I6 estaría por aquí. Bueno, vamos a ponerlo así. Bueno, esto sería el de I5. El de I6 tendería a estar por aquí, pero ya el nuevo punto de equilibrio sería aquí. Y fijaos, aquí tenemos, cuando pincha la burbuja, en un instante de tiempo, realmente, las burbujas financieras son muy rápidas. Durante la etapa de expansión, de alegría, teníamos tasas de inflación mayores y niveles de producción cada vez mayores, es decir, bueno, mayores o ajustándose, pero siempre por encima del sobreempleo. Cuando pincha la burbuja, lo que tenemos es deflación y una situación de depresión, es decir, estamos por debajo del pleno empleo. Así hasta que, si no hay ningún ajuste por parte de las autoridades, así hasta que el sistema vuelve a el estado inicial. O sea que nuestro sistema habría hecho esto. Hubiera ido aquí y luego de aquí, aquí.
¿vale? O sea que en términos de producción, fijaos, lo podríamos ver aquí periodo a periodo. En términos de producción tendríamos la primera, eh, tendríamos un aumento, luego parece que habría una disminución, hasta que se llega a un momento en que estamos por debajo del pleno empleo. Esta sería ya la respuesta del sistema en términos de producción, aquí, en términos de producción, o sea que tendríamos esto, o sea, tendríamos una serie de periodos, que ahora lo vamos a ver, y tendríamos una depresión. Y luego la depresión nos lleva poco a poco a la situación inicial. O sea que fijaos, unos años de gran bonanza, pero después unos años de desempleo hasta el ajuste, que tardará más o menos en función de los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hemos visto aquí. Esta sería la solución en términos de pi, de inflación. Bueno, aquí hemos puesto la DI, que no es más que sustituir pi en la ecuación de la demanda agregada. Esta de aquí. Esta de aquí. Bien, pues el sistema es estable porque hemos supuesto los parámetros adecuados para que, bueno, ya lo vimos, la interpretación de la estabilidad del sistema, ya lo vimos según la regla de Taylor, ¿no? Que el parámetro correspondiente de la regla de Taylor tiene que ser, el de inflación, tiene que ser superior a la unidad. Bien, pues esto lo vamos a ver en una simulación con los parámetros que vimos en los vídeos anteriores. Vamos a ver la simulación en C. Vamos a ver una simulación en C y para esto, para 5 periodos, 5 impulsos unitarios, es decir, hay una expansión, que es lo que dura la burbuja, se pincha la burbuja y volvemos al instante inicial con mucho tiempo hasta que la economía se ajusta, mucho tiempo en una situación de desempleo. Muy bien, vamos a verlo. Bien, y aquí tenemos la simulación en C. Vemos la inflación, por ejemplo, que parte de una situación de equilibrio, de la situación de equilibrio, se produce los 5 impulsos de perturbación de demanda y eso provoca en 5 periodos aumentos de la inflación por encima del nivel natural, que es del nivel de equilibrio, que es del 2% y del objetivo. Y a partir de ese momento, cuando pincha la burbuja, cae exponencialmente la inflación hasta el 2%. En términos de producción, partiendo de una situación de equilibrio estable, se produce la burbuja, hay unos aumentos de producción, pero en el quinto periodo, ya en el sexto periodo, cuando se pincha la burbuja, lo que tenemos es un nivel de producción por debajo del nivel de pleno empleo, con lo cual la economía tarda mucho tiempo en recuperar la situación de pleno empleo anterior a la burbuja. ¿De acuerdo? Luego este es el coste correspondiente, este es en términos de producción y empleo de una burbuja de esta naturaleza. Es decir, hemos tenido 5 años de alegría, pero luego vamos a tener unos periodos muy duros de ajuste hacia el nuevo equilibrio en términos de producción y de empleo. El tipo de interés nominal según la regla del Banco Central, hace que de la regla del Banco Central de la regla de Taylor, entonces al aumentar la inflación en los primeros periodos, el Banco Central responde aumentando los tipos de interés. El parámetro correspondiente era un parámetro superior a la unidad, lo que hace que el sistema sea estable. Si no, el asunto queda muy inestable y tendríamos niveles de inflación muy altos. Entonces el tipo de interés sube hasta que la burbuja pincha, entonces la menor presión de la inflación hace que el tipo de interés nominal baje. Y el tipo de interés real le ocurre lo mismo, porque es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación real que hay en cada instante. Entonces se produce
un tipo de interés real por encima en esos periodos muy más elevado, hasta que tiende a la situación nueva del equilibrio, del 2%, que es el que habíamos supuesto como el tipo de interés real y natural de la economía para nuestro sistema. Bien, esta forma en el tiempo de lo que provoca las perturbaciones de demanda en estas variables, esta forma, viene dado por nuestro sistema económico, que es lineal y de primer orden. Nuestro sistema económico podríamos transformarlo en ese mismo sistema económico. Si las perturbaciones las hacemos, por ejemplo, autorregresivas, podríamos convertir nuestro sistema de primer orden en un sistema de segundo orden. Y podríamos llegar, no sé, posiblemente a tener algún ciclos en la producción de una perturbación o un conjunto de perturbaciones de demanda. Pero bueno, eso lo veremos en vídeos posteriores. Bien, y esto es lo que os quería comentar. Ha sido un vídeo, yo creo que completo, en cuanto a que ha tenido una parte de sistemas dinámicos, una parte de técnica matemática, luego ha tenido una parte de teoría económica, teoría macroeconómica, y luego ha tenido un punto de aplicación en la economía real mediante la simulación. Bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y, como siempre os digo, podéis suscribiros a este vuestro canal. También os invito a que difundáis el canal entre vuestros amigos y amistades. Estaría muy, muy, muy agradecido. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro interés. Hasta la próxima. Gracias, chao.